Bueno, buenas noches. En primera instancia, quiero agradecer la participación y la invitación del doctor Jaime para poder disertar durante 40 minutos acerca de la cardiotoxicidad por drogas oncológicas, haciendo especial énfasis a la función ventricular, yendo de lo que es el parámetro de bomba a la función de fibra. En estos 40 minutos la idea va a ser en primera instancia analizar el impacto cardiovascular global de la quimioterapia, pero con especial foco en la función ventricular, definir el concepto de cardiotoxicidad, analizando aspectos de función de cámara, de función de fibra y los diferentes biomarcadores, conocer cuál es el aporte de las nuevas técnicas en la predicción de la caída futura de la fracción de eyección y tratar de hacer una integración práctica de modo de poder aplicar estos conceptos en forma integral y crítica y clínica. Hace casi 40 años el Dr. Ye, del MD Anderson, crea el área de cardio-oncología, o sea que pasaron casi 40 años para que ahora estemos hablando de este tema y al principio, cuando se instaló el concepto, la interpretación que era un área de cardiología destinada al estudio de los tumores cardíacos, cuando en realidad era una visión premonitoria de algunos aspectos vinculados a la enfermedad cardiovascular en pacientes oncológicos que de alguna forma requerían algún manejo individualizado y conocimiento especial. Y veamos cómo progresivamente fueron incrementándose el número de publicaciones hasta llegar al día de hoy. Y por otra parte, el crecimiento, en este caso en el MD Anderson, en casi 15 años, en las consultas, el número de prácticas, el número de procedimientos, de alguna forma vinculado a un seguimiento más cercano, a un mayor conocimiento del contexto clínico y la posibilidad de abordar integralmente a este grupo de pacientes. Clásicamente, cuando hablábamos de cardiotoxicidad, mayormente estaba referido a la toxicidad vinculada a los antraciclínicos y clásicamente lo vinculábamos siempre con la función ventricular. Y veíamos que la evolución de los pacientes con miocardiopatía dilatada secundaria antraciclínica era muy desfavorable, mucho peor que aquellos pacientes con cardiopatías más prevalente, como puede ser la miocardiopatía de origen coronario o idiopático. Por otra parte, en esta curva de sobrevida podemos apreciar que los pacientes, que en este caso completaban o no el tratamiento con trastuzumab, pero que tenían eventos cardiovasculares, la evolución estaba más definida por los eventos cardiovasculares que por tener completo o no el tratamiento. De modo que muchos de estos pacientes que sobreviven a la enfermedad, la principal causa de muerte en el seguimiento van a estar dada por los fenómenos cardiovasculares y no por la aparición de una recurrencia o una nueva neoplasia. De modo que en un contexto actual, donde cada vez tenemos mayor sobrevida, esto es un aspecto que no termina con el tratamiento oncológico, sino que empieza con el tratamiento oncológico y que va a requerir controlarlo periódicamente. Acá vemos cómo se distribuye la tasa de mortalidad cardiovascular en Estados Unidos y la tasa de mortalidad por cáncer en individuos mayores de 34 años. Y vea que hay una asociación bastante semejante en términos de distribución del número de decesos entre una entidad y la otra. Y vamos a ver que esto no tiene que ver no solamente con las complicaciones, sino también que el compartir una cantidad de factores de riesgo clínicos hace que las dos patologías de alguna forma estén
linkeadas desde el punto de vista de los elementos predisponentes a desarrollarla. Hoy, gracias a las nuevas terapéuticas, más del 75% de los adultos, de los niños, sobreviven a los 5 años y casi el 70% de los adultos. Quiere decir que cuando analicemos esto en un plazo mediano y largo plazo, no solamente va a estar aumentada la mortalidad cardiovascular, sino que va a estar aumentada en los pacientes la tasa de muerte súbita, la incidencia de insuficiencia cardíaca y de episodios de accidente cerebrovascular. Y este es el link entre muchos de los factores de riesgo que van desde el síndrome metabólico, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la generación de mecanismos de inflamación y la activación tanto de citoquinas como factores de crecimiento, que de alguna forma son los puntapié que en algunos pacientes va a favorecer el desarrollo de aterosclerosis, en otros la disfunción miocárdica y la aparición de insuficiencia cardíaca, y en el grupo particular la carcinogénesis. De modo que evaluar o aproximarse al paciente oncológico solamente desde el punto de vista de la función ventricular es una simplificación exagerada. Entonces, la primera aproximación de los pacientes oncológicos es la evaluación del riesgo cardiovascular. Por supuesto que acá muestro un score en particular que podrá ser aplicada o no a cada una de las comunidades. Podrá ser el Framingham modificado o el que cada uno se adapte mejor y haya sido validado, aunque en nuestras comunidades latinas esto es una limitación porque muchas veces no tenemos scores nacionales. Pero lo que sí es importante es que ya desde el inicio el paciente, más allá del tratamiento oncológico, debe ser evaluado desde el punto de vista del riesgo cardiovascular y de acuerdo al mismo implementar algunas medidas, ya sea medidas higiénico-dietéticas o algunas medidas concretas que tienen que ver con el tratamiento de los factores de riesgo. Por supuesto, además está decir el tabaquismo, pero un punto no menor es el tema de la presión arterial, que va a estar condicionada muchísimo a algunas de las consecuencias del tratamiento quimioterápico. Acá vemos que la disfunción contráctil es uno de los mecanismos en el cual las drogas primum son las drogas antraciclínicas y los bloqueantes de los receptores ERB2, que es el trastuzumab. Pero vemos que hay una cantidad de drogas que tienen que ver con eso y ya no son las drogas clásicas. Ahora tenemos nuevas drogas como los inhibidores de la tirosina quinasa o los inhibidores del VEGF, los cuales no solamente van a poder traer alteraciones contráctiles, sino que también van a estar relacionadas con el desarrollo de hipertensión arterial por inhibición de la angiogénesis. En el mecanismo terapéutico oncológico también está el factor favorecedor del efecto adverso. La presencia de isquemia, sobre todo con el 5-fluoracilo, o sea, los análogos de la pirimidina, la mayor prevalencia de trombosis y fenómenos embólicos, y por otro lado también la presencia de fenómenos arrítmicos y alteraciones del QT. De modo que hoy, cuando uno habla de cardiotoxicidad, tiene un esquema más amplio de drogas, pero también tiene un esquema mucho más amplio de aspectos clínicos sobre los cuales abordar. Este es un ejemplo de una paciente de 35 años, portadora de cáncer de mama, tiene bloqueo de rama izquierda con una función ventricular relativamente preservada, un strain normal, en el cual se evalúa la posibilidad de inicio de tratamiento oncológico con dos drogas clásicas, como puede ser una droga antraciclínicas y la utilización de paclitaxel. Y acá, bueno, la presencia del bloqueo de rama izquierda no solamente tiene valor en términos de evaluación de función y decidiremos si es candidato a una antraciclínica o quizás por ahí cambiar el esquema terapéutico a otra asociación, como puede ser, no sé, la ciclofosfamida y el doxetacel, pero también tiene trastorno de conducción y el paclitaxel no solamente puede desencadenar fenómenos de vasoconstricción coronaria, sino también fenómenos arrítmicos como bradicardia y trastorno de conducción. Entonces hoy el cardiólogo, cuando hace una evaluación de estos pacientes,
no solamente requiere conocer el término de función, sino también la cantidad de efectos adversos que puede tener y en base a eso definir cuál es la mejor estrategia de abordaje de esta paciente. Acá en forma integrada vemos los diferentes tipos de drogas que van desde aquellas que inhiben la tirosina quinosa y la activación del factor endotelial, que eso van a estar asociados no solamente con la posibilidad de tener cardiotoxicidad miocitaria e insuficiencia cardíaca, sino también la posibilidad de tener hipertensión o fenómenos coronarios. Por otra parte, los fenómenos arrítmicos no van a ser un tema menor, sobre todo cuando tratemos pacientes con inhibidores de los microtúbulos, sobre todo el paclitaxel. Los fenómenos tromboembólicos, sobre todo con los agentes alquilantes, la ciclofosfamida y el cisplatino, y la droga más clásica como son los antraciclínicos y los inhibidores de los receptores de factor epidérmico. Y por supuesto también, aunque no lo abordaremos especialmente, el tema de la radiación, que tiene su efecto no solamente en términos de función ventricular, sino también en efectos de enfermedad coronaria, compromiso valvular y alteraciones del pericardio. Esta es la tasa de complicaciones en pacientes con las diferentes drogas. Por supuesto que en el caso puntual de los antraciclínicos, el efecto adverso va a estar dado en primera instancia por la dosis, pero también por la velocidad de difusión, porque como bien sabemos, los efectos adversos dependen de la concentración pico, a diferencia del efecto terapéutico que va a depender del área bajo la curva. Y estos son los dos mecanismos clásicos de disfunción ventricular. La disfunción tipo 1, que va a estar más asociada a los antraciclínicos y que tiene que ver con un fenómeno de necrosis, apoptosis y disfunción miocárdica, que habitualmente son irreversibles y que se van a caracterizar, sobre todo si no hay un diagnóstico precoz, por la enfermedad progresiva. Y por otra parte tenemos los agentes de este grupo, que incluye a la droga madre, que es el trastuzumab, pero también a los inhibidores de la tirosina quinasa, los anti-VEGF y los inhibidores de los proteosomas, que habitualmente van a dar una disfunción que no va a ser dosis dependiente, que habitualmente va a ser reversible, que no se va a detectar por la microscopía convencional y que se va a asociar sobre todo a una disfunción de proteínas contráctiles y alteración mitocondrial, y que habitualmente es reversible. No obstante ello, esto es una aproximación conceptual en el cual existen matices, porque muchas veces los pacientes reciben una asociación de medicamentos, no reciben una sola droga. Y por otra parte, en el caso puntual de las antraciclínicas, que pueden tener a veces una toxicidad muy aguda, que habitualmente sí es reversible, es muy diferente de la toxicidad crónica, donde el grado de reversibilidad va a ser mucho menor. Es muy importante conocer los factores de riesgo para determinar la posibilidad de tener cardiotoxicidad, que van a ser comunes a muchas de las familias de estas drogas o la radioterapia, y que van a ser algunos particulares para cada uno de ellos. ¿Y por qué es importante esto? Porque el conocer estos factores de riesgo de una forma va a determinar qué paciente requiere quizás un monitoreo más exquisito o cuyos factores de riesgo deban ser tratados en forma mucho más minuciosa. El tiempo es importante y esto tiene que ver básicamente con la toxicidad del trastuzumab según el tiempo entre la finalización del tratamiento con antraciclínicos y el inicio del trastuzumab. Y lo que vemos muy bien acá, que cuando estas dos drogas se acercan en su intervalo de tratamiento, la toxicidad va a ser mucho mayor, y en la medida que el trastuzumab como terapia coadyuvante a las antraciclínicas se separa de la finalización del tratamiento quimioterápico previo, el índice de toxicidad es menor. Por lo tanto, también es importante conocer algunos aspectos clínicos y de interrelación o de interacción entre cada uno de estos fármacos. Por lo tanto, no solo depende del fármaco en sí, sino también va a depender de la asociación.
¿Con qué evaluarla? Yo creo que actualmente tenemos una gran disponibilidad de métodos que van desde el eco convencional, para lo que dispone del eco tridimensional, la posibilidad de evaluar deformación a través del strain, más sofisticada la resonancia o la medición de biomarcadores. La medicina nuclear hoy por hoy es una técnica que se usa muchísimo menos, sobre todo porque da solamente información relacionada únicamente a la fracción de eyección y desconoce el resto de los aspectos, aunque por supuesto que en algunos pacientes desaparece la maloventana, la obesidad, aunque tiene el efecto adverso de la radiación. Creo que hoy por hoy el método más instaurado es la ecografía bidimensional, para aquellos que disponen, y siempre y cuando tenga ventana, el eco tridimensional tiene una mejor reproducibilidad. Y por supuesto que la resonancia hoy, en virtud de su disponibilidad, de su limitación y costo, está limitada para algún grupo de pacientes. Y veremos bien qué rol pueden tener la elevación de la troponina o eventualmente el BNP como predictor de disfunción ventricular. Ahora, ¿cuál es el problema de la fracción de eyección? Que la fracción de eyección tiene una importante variabilidad, y esa variabilidad a veces puede alcanzar el 10 o 12%, que es precisamente muchas veces el punto de corte para definir la cardiotoxicidad. De modo que a veces, y eso no es un tema menor, cuando uno tiene que definir si va a limitar o no la estrategia de tratamiento, porque antes de que aparezcan las complicaciones, el paciente lo primero que tiene que sobrevivir. De modo que cómo vamos a interactuar como los oncólogos no puede ser sin desconocer este aspecto fundamental. El que menos variabilidad tiene es el eco 3D. Y habitualmente, ¿por qué? Porque no asume un modelo geométrico, sino que básicamente analiza el modelo delimitando con precisión en los tres ejes. Por otro lado, evita el foreshortening apical, y por otro lado es el que mejor tiene correlación con la resonancia magnética. ¿Cuál es el problema? El primero, que se requiere buena ventana, también se requiere un poco de tiempo y se requiere disponer de la metodología. ¿Qué pasa cuando se lo compara con la resonancia? Y esto no es un tema menor. Habitualmente la ecocardiografía bidimensional sobreestima la fracción de eyección en 5 puntos. Y este mayor conflicto sobre todo se establece en las fracciones de eyecciones limítrofes, donde de alguna forma muchas veces puede subestimar el daño miocárdico. Por eso, en esto de establecer un punto de corte para la disfunción ventricular, yo creo que el punto de corte de 50% que propone la ES, si te tiene en cuenta el error y la sobreestimación, puede hacer que muchos pacientes con disfunción sean inadecuadamente catalogados como función ventricular conservada. A pesar de lo que se usa y lo que tenemos disponible, sabemos que tenemos limitaciones. Tiene limitaciones como valor pronóstico aislado, depende de las cargas, depende de la frecuencia cardíaca, depende de si tiene un bloqueo de rama, de la ventana, por supuesto. Tiene una variabilidad que no es menor. A veces ausencia de cambio no significa que no puede haber cardiotoxicidad. Existe la insuficiencia cardíaca con FEI conservada, como también existen otras formas de cardiotoxicidad. Y muchas veces, cuando ya cae la fracción de eyección, estamos en presencia del daño instaurado, que podrá ser leve o no, pero de alguna forma daño al fin. De modo que en esta búsqueda de algún marcador precoz, hoy sí sabemos que en insuficiencia cardíaca la deformación es como marcador pronóstico más importante que la fracción de eyección. Ahora la pregunta es, sabemos que muchos pacientes con FEI que no está alterada, si encontramos algún grado de disfunción, ya sea de la deformación o de la función diastólica. La pregunta es, ¿qué valor tiene este grado de disfunción? Y si detectar mayor disfunción podría tener alguna importancia en prevenir la caída futura de la fracción de eyección. Y ese es el punto de cuestión, porque no es solamente medir y decir que está disminuido, sino establecer cuál es el valor.
Criterios de cardiotoxicidad hay muchos, y muchas veces en cada uno en particular se han establecido puntos de corte diferentes. De modo que esto tiene que ver porque durante mucho tiempo los cardiólogos y los oncólogos hemos trabajado separadamente. Y recién ahora estamos tratando de alguna forma de aunar esfuerzos para obtener una información común y que se pueda homologar a las diferentes guías. Entonces, no solamente uno puede evaluar la función de bomba y tener en cuenta el comportamiento de la presión de sección, sino que hoy quizás tenemos un abordaje un poco más amplio y también queremos interrogar el músculo y por eso hacemos un análisis de la deformación miocárdica y en ocasiones también a través de la resonancia. Y en una etapa más avanzada y buscando hacer un análisis ya de las estructuras y a nivel celular, el valor de los miomarcadores y lo que se viene, que es cuál puede ser el aporte de la genética en predecir cuáles de los pacientes van a tener toxicidad o no. Esta es una de las técnicas para evaluar daño precoz, que es la deformación bidimensional o la técnica de speckle tracking, que de alguna forma lo que hace es analizar el porcentaje de deformación, sobre todo a nivel del eje longitudinal. Es una técnica mucho más reproducible que la fracción de sección, pero por supuesto, como toda imagen, requiere una buena ventana acústica. Y el tema es ver si esta técnica que analiza la función de fibra y no la función de cámara puede predecir o adelantarse a la caída de la fracción de sección. Esta es una de las primeras experiencias en la cual se veía que la reducción del strain longitudinal y también la asociación con troponina predecía la caída de la fracción de sección antes que la misma estuviese disminuida. O sea, la fracción de sección caía a los 6 meses, definida como caída mayor de 10 puntos en asintomáticos o mayor de 5 puntos en pacientes sintomáticos, y ya a los 3 meses el strain presentaba alguna alteración. Este es un ejemplo en el cual, en un paciente tratado con cáncer de mama, en el cual recibe terapia coadyuvante con trastuzumab, la fracción de eyección cae ligeramente en un asintomático, pero no cumple criterio de toxicidad, pero el strain longitudinal ya muestra una primera disminución de la misma y después a los 12 meses aparece la disfunción. Quizás este es un elemento importante para decir, bueno, este paciente quizás requiere algún abordaje especial. ¿Cuán especial? Todavía lo estamos estudiando. Esta es nuestra experiencia, en el cual también analizamos en un grupo de pacientes oncológicos el valor del strain longitudinal y el strain radial, también con marcadores de estrés miocárdico, como son los péptidos natriuréticos, y lo que veíamos que la caída del strain longitudinal al tercer mes también predecía la caída de la fracción de eyección, con un valor algo mayor que el trabajo de Zaguada. Y en el seguimiento a 2 años, veíamos que si bien estos pacientes de todo tratado con enalapril mejoraban la fracción de eyección comparado con el grupo que no había tenido alteración, no alcanzaba el nivel previo al tratamiento. Y la deformación, que era la primera que se había disminuido, a pesar de recuperar parcialmente la fracción de eyección, seguía alterada. La pregunta es, ¿cuál es el significado clínico de esto? Y si esto merece algún abordaje en especial. El strain también tiene valor para predecir qué pacientes van a hacer toxicidad previo al inicio del tratamiento. O sea, los que tienen strain por debajo de este valor absoluto tienen mayor caída de la fracción de eyección. Entonces también puede ser un elemento de valor para analizar población de riesgo. Y también nos permite analizar en aquellos que la tuvieron qué pacientes van a recuperar la función. Y si el strain está en valores absolutos por encima de esto, esto predijo la recuperación. De modo que tiene valor en la detección precoz, pero también en quién lo pueden llegar a presentar previo e intratratamiento, pero también en quién quizás lo puedan recuperar. Y esto sería hacia donde nos dirigimos, que es si con esta información el tratamiento, en este caso con beta bloqueantes, o podría ser con un inhibidor
de la angiotensina o con un inhibidor de enzima convertidora, puede modificar la historia natural. Este es un trabajo pequeño, pero en este trabajo los pacientes que presentaban caída de la deformación tratado con beta bloqueantes presentaban una pequeña mejoría en términos de función, no en términos clínicos, porque el trabajo es muy pequeño. Y acá vemos un caso a modo de ejemplo, tratado con beta bloqueantes, como en este caso puntual mejora la fracción de eyección y mejora la deformación. De modo que esta es una línea sobre la cual hay que seguir avanzando. El mayor punto de conflicto de la ecocardiografía es esta fracción limítrofe, y es acá donde quizás por ahí la deformación puede darnos una información adicional o también la evaluación de los volúmenes, de modo de poder despejar el error de medición con el error de compromiso y afectación de la función. Se planteó la discusión entre diferentes marcas. Hoy por hoy las diferencias son muy pequeñas. Lo importante son dos conceptos. Cuando se hace deformación debe hacerse siempre con la misma tecnología. Y otra cosa muy importante es que aplica no para esto, pero también para los ecocardiografías bidimensionales, que muchas veces se hacen con operadores distintos y en el cual no se compara. Este es un tema que puede llevar a una cantidad de errores si uno solamente va a tomar decisión por ver el numerito del informe. Esta es la experiencia de los trabajos de mayoría unicéntricos, muy poco paciente, esta es nuestra experiencia. Y de acá empiezan a surgir algunos conceptos de si tiene que ser el strain global o si tiene que ser el valor de una caída. Y acá se empieza a discutir a ver, bueno, cuál es el valor real y cómo podemos abordar este aspecto en el paciente cotidiano. Con respecto al valor de troponina, algunos conceptos. Tener troponina elevada es malo y los pacientes van más a la disfunción, pero sobre todo lo que van más a la disfunción son aquellos que tienen troponina persistentemente elevada. O sea que aquellos que son normales o que la tienen inicialmente alta y se normaliza, la tasa de complicaciones es mucho menor. De modo que la persistencia de troponina elevada es un elemento de valor. En este grupo italiano, de la doctora Cardinale, lo que analiza en aquellos pacientes con troponina positiva, lo randomizan a tratamiento con enzima convertidora versus grupo control, y lo que ven que los tratados con inhibidores de enzima convertidora presentan menor remodelación, menor aumento del volumen de fin de sístole y menor caída de la fracción de eyección. De modo que ahí el marcador aporta un camino en cuanto a la detección precoz y tratamiento. La mayoría de los pacientes que presentan toxicidad, en este caso de pacientes post-antraciclínicos con trastuzumab, tienen valores de troponina positivo. La posibilidad de tener disfunción ventricular con troponina negativa acá es de solo el 5%. Pero cuando analizamos qué grupo recupera y no recupera, la mayoría de los que recuperan son los pacientes que tienen troponina negativa. De modo que troponina negativa no solamente tiene valor en cuanto a baja tasa, sino que si tiene disfunción y tiene troponina negativa, es altamente probable que recupere. En estudios de un poco mayores dimensiones, se analizó el valor de implementar una terapia preventiva, en este caso en pacientes con cáncer de mamas, con beta bloqueantes y candesartán, y lo que se ha visto que en este caso el candesartán reduce la tasa de caída de la fracción de eyección sin efecto en el caso del paciente con metoprolol. Este es otro trabajo también en el cual han analizado la utilización de dos terapias preventivas, una que es el perindopril y la otra el bisoprolol. Si bien el endpoint combinado no se alcanzó, en términos de fracción de eyección, los pacientes que recibieron cada una de estas drogas presentaron menos compromiso de la función ventricular. Pero vean el N, es un N relativamente bajo. Nosotros empezamos a trabajar en la sociedad ya en el 2013 y establecimos unas primeras guías tratando de analizar las toxicidades, las concentraciones tóxicas y por otra parte
de qué forma debería efectuarse el seguimiento. Para la toxicidad tipo 1 definimos, aquí vamos a llamar cardiotoxicidad, y por otra parte cómo también íbamos a hacer el seguimiento según las dosis acumuladas. Algo parecido también hicimos para el caso de la cardiotoxicidad tipo 2, definiendo otra sistemática y frecuencia de seguimiento, con otros puntos de corte para determinar cardiotoxicidad y definición de conducta según el nivel de caída o la imposibilidad de realizar inicio de tratamiento según compromiso severo de la función ventricular. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto lo hicimos los cardiólogos. Y en una sociedad atomizada desde el punto de vista médico, como es nuestro país, jamás se habló con los oncólogos. Entonces, muchas veces es una información que aplica el cardiólogo, pero que no maneja clínicamente al paciente, que es el oncólogo. De modo que acá yo creo que no va a haber un esfuerzo que logre efecto a nivel poblacional si no se integra el cardiólogo con el oncólogo. Esta es la guía que establece el ACE con la Sociedad de Imágenes Europea, y por primera vez establecen de alguna forma una homologación de la definición de cardiotoxicidad, ponen el punto de corte en caída por debajo del 53% y introducen el concepto de deformación y introducen el concepto de troponina positiva. Ahora, lo que nos dicen es que si está baja, hay que consultar al cardiólogo, si está bien, se puede continuar el tratamiento, pero lo que no dice esta guía, en el caso de que tenga compromiso, cómo seguir. Solamente lo que nos dice es a qué va a definir como cardiotoxicidad. E introduce este concepto que es el concepto de deformación para aquellos pacientes que no presentan cardiotoxicidad por la definición clásica, que es la caída en pacientes asintomáticos, la caída de más de 10 puntos por debajo del 53%, que es lo que estableció como punto normal. Y acá por primera vez introduce el concepto de strain y pone que la definición más de un 15%, que era muy semejante a nuestro trabajo, como factor de riesgo de dato subclínico y estadio B del cuadro de insuficiencia cardíaca, y menor del 8% como ausencia de disfunción, y por supuesto entre 8 y 15 como un área limítrofe. No obstante, la misma sociedad europea pone este primo de corte en 50, no en 53. Yo creo que eso es un punto que también tiene cierta variabilidad, pero también no vamos a pretender que un punto de corte aislado no defina este escenario complejo de la cardiotoxicidad. Pero hoy por hoy, la evidencia para tomar decisiones únicamente por la deformación de la longitud es una evidencia frágil. Por otra parte, muchos estudios, como los comentaba, son estudios de escaso número de pacientes, son seguimientos cortos, valores predictivos no muy altos y intervalos de confianza no estrechos. De modo que tiene cierta utilidad, pero todavía tenemos que seguir recorriendo un camino. Ahora, más allá del punto de corte, más allá de los puntos que usemos para definir, seguir la guía o no seguir la guía hace la diferencia. Cuando seguimos las guías adecuadamente, los pacientes tienen una buena sobrevida sin insuficiencia cardíaca. Así que el punto más importante hoy es, aunque sea, ponerse de acuerdo en una y aplicarla. Y también manejar otras opciones de la cardiotoxicidad. A veces podría usar una anticiclínica menos tóxicas, a veces no superar la dosis tóxica, limitar los ciclos, monitorear, infusión continua y no en bolo, utilizar la dosis liposomal, algunas terapias de prevención, separar en este caso el trastorno. De modo que me parece que hay que barajar el paciente individual, la etiología en particular y las opciones de tratamiento. Y después, ¿cómo se maneja la disfunción? Estos son pacientes con disfunción post-tratamiento y vean que menos de 2/3 de los pacientes no recibe el tratamiento adecuado, menos de la mitad no consulta al cardiólogo y por supuesto que todo esto se asocia al tratamiento de la disfunción y también a la sobrevida. De modo que acá también tenemos otro problema, que muchas veces la disfunción pasa desapercibida, no llega al cardiólogo o a veces el mismo clínico la subestima.
¿Por qué? Porque habitualmente es asintomática. Y creo que esto es algo que nos va a aportar algo más en este camino desde el corazón normal a la insuficiencia cardíaca, que son los marcadores epigenéticos, que todavía están en una etapa embrionaria, pero que de alguna forma en el futuro por ahí puede definir qué paciente con qué gen determinado va a presentar determinado compromiso en relación a determinada droga. De modo que la aproximación a la cardiotoxicidad no es un aspecto unidireccional, sino que es un tema matricial, donde hay aspecto vinculado a la quimioterapia, al factor de riesgo del paciente, a la utilidad o no de determinadas drogas preventivas, por supuesto al monitoreo, y acá tendremos que seguir discutiendo qué imágenes, de qué forma, con qué frecuencia, cuál es el rol de los marcadores, y por supuesto el tema del tratamiento, que no definirá solamente si suspender o no la quimioterapia, porque eso va a depender de cuál es el contexto clínico y el riesgo del paciente, pero de una forma adaptar la mejor estrategia para el paciente individual. Y creo que eso nos lleva de alguna forma a este planteo, que es la necesidad de poder integrar la información, por un lado, la información del oncólogo para no limitar el tratamiento de la toxicidad, por otra parte, ampliar el conocimiento del cardiólogo para poder conocer el efecto de las drogas y la necesidad no según el pronóstico oncológico, porque como bien decimos, si el paciente no está vivo, no va a tener ninguna cardiotoxicidad. Y desde este punto de vista poder aunar objetivos de diagnóstico y tratamiento y por supuesto avanzar en el conocimiento de la fisiopatología de la cardiotoxicidad. Este programa incluye no solamente al médico, sino está centrado básicamente en el cuidado del paciente y va desde las tareas de prevención, la investigación, el poder adecuar los estándares y las guías a la práctica cotidiana y a la difusión, educación permanentes y poder tener registros epidemiológicos. De modo que este es todo un esquema de abordaje actual, que es la única forma que nos va a permitir conocer más de la patología y tener mayor evidencia para tomar decisiones. De modo que la cardiooncología requiere de un especialista en cardiología, pero que quizás es importante que tenga conocimientos en insuficiencia cardíaca e imágenes como para poder interactuar adecuadamente con los oncólogos, que puede ser una persona individual según la magnitud del centro, hasta en aquellos centros muy grandes un área específica dentro de cardiología. Para sintetizar e integrar, todo paciente en forma basal requiere evaluación de riesgo, un electro, un estudio de función ventricular y eventualmente, según la disponibilidad de experiencia, la posibilidad de hacer biomarcadores. En el caso que tenga disfunción ventricular, algún marcador de riesgo, acá habrá que definir cada paciente individual. ¿Cómo hacer el seguimiento en aquellos pacientes que van a iniciar la terapéutica y que no tienen daño miocárdico? Bueno, en el caso de las antraciclínicas, empezar estudio al inicio y al fin del tratamiento, y en el caso que use altas dosis, hacer evaluaciones intermedias. En el caso del trastuzumab, se hará basal y después trimestralmente, y después se hará un seguimiento a los 3 meses post finalización del procedimiento, muy parecido a los inhibidores de la tirosinquinasa, que tienen mucho en común con el seguimiento de los pacientes con trastuzumab. Aquellos pacientes en los cuales cae la fracción de eyección más de 10 puntos con un valor menor de 53%, cumplen con la definición de cardiotoxicidad, y acá habrá que repetir el examen por la variabilidad de la medición de la fracción de eyección y quizás implementar alguna terapéutica y reevaluación en 2-3 semanas. Los pacientes que no tienen compromiso efectuarán seguimiento. Aquellos que no tienen compromiso de la fracción de eyección, pero tienen algún compromiso a nivel de la deformación de troponina, lo que llamamos daños subclínicos, quizás habrá que implementar alguna estrategia de tratamiento, pero por supuesto no modificar por ahora la estrategia de tratamiento oncológico. En el caso del paciente presente cardiotoxicidad, hay que iniciar el tratamiento clásico con inhibidor de enzima convertidoras y beta bloqueantes, de acuerdo al estatus clínico, el agregado no de diuréticos, y por supuesto que definir la fracción de eyección final, la caída del mismo, para determinar si es candidato a continuar con el tratamiento, si es candidato a suspender el tratamiento y reevaluar.
Pero esto creo que el área más importante no tiene que ver tanto con definir cardiotoxicidad, sino básicamente qué hacer en esos pacientes entre 40 y 53% que presentan compromiso de la función ventricular, cómo seguirlo. Creo que hoy tenemos algunas guías que establecen algunas pautas. Esta es una actualización reciente de la Sociedad Española que me parece muy práctica y creo que es muy útil a la hora de homologar conductas y seguimiento. Para concluir, la cardiotoxicidad es un fenómeno amplio que excede la miocardiopatía, pero que es una causa evitable de insuficiencia cardíaca en la mayoría de los pacientes. Las guías referidas a la integración de las imágenes y los marcadores es un tema que está avanzando, tenemos más información, pero todavía necesitamos seguir trabajando para ver cuál es el impacto clínico de trabajar con las mismas. Por ahora, y con todas sus limitaciones, la fracción de sección es el método más disponible y el que debe seguirse para tomar el mayor porcentaje de las decisiones. La deformación miocárdica es útil como predictor, pero requiere todavía de estudios de mayor envergadura para definir su rol específico en la toma de decisiones. Pero creo que puede ser útil en algunas situaciones especiales, teniendo en cuenta que la información todavía es incipiente. Y que esto, ¿no? Que la disfunción ventricular es solo uno de los aspectos vinculados a la cardiotoxicidad, que hoy por hoy tenemos nuevas drogas con objetivos de tratamientos diferentes y que es importante conocer cada una de ellas, cuál es la fisiopatología de acción, cuál es la fisiopatología de los efectos adversos, cómo pueden ser prevenidas y sobre todo cómo puede ser monitoreada y en el caso de diagnosticarse disfunción, implementar la estrategia precozmente, porque cuando más precoz se establezca, mayor va a ser la recuperabilidad y menor el compromiso miocárdico futuro. Nosotros en nuestro país estamos trabajando en esto y a través de la Sociedad Argentina de Cardiología estamos a punto de lanzar un estudio de evaluación con el objetivo de poder validar en forma multicéntrica sobre todo el valor de la deformación longitudinal sistólica. Creo que esto de una forma nos va a permitir difundir el concepto de cardioprotección y de estudio de la patología. Por otra parte, va a ser muy importante porque más allá de los resultados va a mejorar la interacción con los oncólogos y ese es un punto fundamental. Yo creo que 5% es idear el plan, 95% es la implementación y en esto solos vamos al fracaso. Y creo que hablando con un país tan rico en literatura y con un gran representante como es Gabriel García Márquez, se cumplen ahora 50 años de la edición en la Argentina de su primer libro, que fue 100 años de soledad. Él se refiere, por supuesto, no al corazón de la cardiotoxicidad, sino que al corazón de los afectos. Dice la frase, cuídate del corazón, te estás pudriendo vivo. Creo que hoy por hoy en cardiooncología tenemos que cuidar el corazón, no tenemos que esperar que el corazón esté dañado. Creo que tenemos muchas herramientas para no hablar de esa curva de sobrevida del New England del año 2000 y solamente se requiere 2 o 3 conceptos. Lo primero es conocer, lo segundo es implementar, lo tercero es integrar nuestra actividad, porque nosotros somos los que recibimos al paciente, pero no somos los que manejamos al paciente. Así que muchas gracias por la posibilidad de compartir este momento con ustedes y estoy abierto para escuchar sus preguntas. Bueno, estoy acá leyendo las preguntas. Jaime pregunta si hay algún delta de troponina reportado a tener en cuenta en las evaluaciones, como sucede en los pacientes coronarios.
No, la respuesta inicialmente no. Sí sabemos que si la troponina es positiva y se mantiene positiva, en este caso los trabajos de Cardinal están hechos con la troponina no ultrasensible, está hecho con la troponina convencional. Y si tenía, en este caso, troponina I, y si estaba por encima de 0,08 y se mantenía en el tiempo, esos pacientes andaban peor. Pero la realidad es que yo creo que el tema de la troponina es un tema pendiente y por eso digo que creo que tenemos como pequeñas partes del rompecabezas, pero no tenemos toda la información para decir que algún delta en especial. Por supuesto que si se mantiene positiva y aumenta, tiene valor, pero no creo que podamos definirlo en forma sistemática para todos los pacientes. Tampoco sabemos exactamente cuándo hay que hacerlo, si hay que hacerlo pre, si hay que hacerlo post, cuánto tiempo post, cuántas troponinas, porque también acá hay un tema no solamente de evaluación, sino también un tema de costos. Y estos son pacientes que requieren seguimiento alejados. De modo que no solamente importa saber el dato, sino también cuál es el costo y la relación coste y beneficio en relación a la estrategia. Y eso creo que es el punto pendiente para evaluar, porque hasta tenemos como información sectorizada. Pero creo que esté positiva es mala, más alta es peor. Esos pacientes presentan más daño miocárdico, pero no tenemos un punto de corte menos para la troponina altosensible ni un delta determinado. El doctor Silgado me pregunta ¿cuánto le solicitamos los biomarcadores? Si el paciente es asintomático, lo solicitamos rutinariamente en todos los pacientes con este tipo de quimioterapia. Lo que está claramente establecido es que uno lo que debe efectuar son las mediciones de fracción de sección. Los que proponen hacer seguimiento únicamente con troponinas es el grupo de la ESMO, que es el grupo europeo, basado sobre todo en los trabajos de la doctora Cardinale. Y ellos lo que dicen es que en el caso de pacientes de bajo riesgo que tienen fracción de sección normal y la troponina inicial es negativa, bueno, podría seguirse con troponina en cada 3 meses y no efectuarse una evaluación de fracción de eyección. Esto para el caso de daño por antraciclínicos. La realidad es que en mi centro en particular nosotros no tenemos sistematizado, nosotros usamos fracción de eyección y a través de nuestros trabajos la deformación miocárdica, y te diría que estamos en una etapa de ida en lo que estábamos hablando, la integración con los oncólogos para que ellos conozcan un poco nuestro idioma y nosotros aprendamos de ello. Y por otra parte, yo les dije que hay una cantidad de drogas, que algunas son coadyuvantes, otras son quimioterápicas, otras son anticuerpos, son biológicos, y la verdad que los criterios fisiopatológicos son diferentes, de modo que lo que se aplica a una droga no sabemos cuál es el valor en otra, por ejemplo. Lo que se aplica en antraciclizumab será lo mismo para los inhibidores de la tirosinquinasas, no lo sabemos. Yo creo que si uno lo mide, tiene valor, sí. Ahora, lo que no tenemos es estudio de valor integral en el cual valore la fracción de sección, el strain, la troponina en forma multicéntrica y que esa forma de evaluación determine un cambio de la historia natural, que ese es el punto. Hasta ahora tenemos parámetros menores, o de forma el strain, o cambio en la fracción de sección, y creo que los trabajos más fuertes al respecto son los trabajos de Cardinale, y eso es lo que de alguna forma le permite tomar esta decisión de que en bajo riesgo, con FEI normal y troponina negativa, no hacer un estudio recién al año o al finalización de la quimioterapia. En pacientes que inician tratamiento, ¿sería necesario realizar el ecocardiograma? ¿Sería costo efectivo? Depende qué droga se utiliza. Yo creo que en los pacientes en el cual se use antraciclínico y sobre todo la asociación con trastuzumab, que son las drogas más estudiadas y más cardiotóxicas, o que tengan factores de riesgo, o que
van a requerir altas dosis. Yo creo que esos pacientes todos deben tener un estudio, por supuesto, al inicio. Y de acuerdo a la droga, establecer el régimen terapéutico. O sea, yo creo que los pacientes con antraciclínico seguro al inicio y al final, y si tienen dosis mayor de 240 o 250 miligramos por metro cuadrado, seguro que va a requerir en el medio y después de cada 50 miligramos. En el caso de trastuzumab, basal y después cada 3 meses y 3 meses al finalizar el tratamiento. Y después se plantean los pacientes cómo seguirlos a largo plazo también. Ese es otro punto no menor, porque estos pacientes tienen que hacerse algún estudio de función en el seguimiento. Y yo creo que el paciente que recibió antraciclínicos, sobre todo si tienen factores de riesgo, paciente muy joven o paciente mayor de 65 años, yo creo que a los 5 y 10 años requiere hacerse estudios de control en aquel que no haya tenido disfunción en el momento agudo, al igual que la radioterapia. Y también está todo el tema de la evaluación de isquemia en el seguimiento en estos pacientes, porque dijimos que la mayoría de los pacientes que sobrevivan se van a morir de enfermedad coronaria, de insuficiencia cardíaca, de ACV y de muerte súbita. Así que me parece que esos pacientes requieren, fuera de la etapa aguda, igual monitoreo nuestro. El doctor Osmar Pérez me pregunta... con respecto al tema del valor del strain, tiene valor clínico si cae por encima del 15%. O sea, la definición de cardiotoxicidad básicamente está dada por la fracción de eyección. O sea, caída de más de 10 puntos de valores absolutos por debajo del valor normal, que para algunos será 53%, para la sociedad europea será 50%. Ese es un punto de discusión. Aclaro que la fracción de eyección no es el único elemento que determina la cardiotoxicidad, es un aspecto más. Por supuesto que si el paciente tiene menos de 40%, el paciente no inicia tratamiento, y si está con tratamiento no va a seguir tratamiento. Pero, por ejemplo, si está entre 40 y 50% y el paciente tiene un cáncer de mama y quizás tengo la opción por ahí de antraciclínico, pero que yo tengo la opción de ciclofosfamida y docetaxel. Bueno, adiciones que hago con el oncólogo. Por ahí ese paciente no tiene diferencias en la sobrevida entre un esquema y otro, y por ahí opto por un esquema menos agresivo. Pero lo mismo pasa con la terapia adyuvante con trastuzumab. Yo tengo un paciente que tiene 45 o 47%, que es un valor donde tengo que reevaluar cómo sigo, y si se recupera o no, y si tengo que tratarlo. Pero no es lo mismo un paciente que estoy haciendo terapia coadyuvante que un paciente que estoy tratando por metástasis, en el cual uno sabe que si tiene un valor, en este caso el trastuzumab o la asociación de trastuzumab-pertuzumab, es básicamente en reducir las recaídas, y reduce las recaídas el 50%. O sea que en ese paciente voy a hacer quizás más esfuerzos para ver cómo sigo y cómo lo monitoreo. Quizás en el otro paciente, que es terapia coadyuvante, por ahí son 9 meses o 6 meses, y quizás, bueno, por ahí soy menos agresivo. Pero por supuesto que esta no es una decisión que toma el cardiólogo, la toma el oncólogo, pero la toma el oncólogo, si interactúa con el cardiólogo, seguro que va a ser muchísimo mejor. Porque lo que nosotros vemos muchas veces es que esas decisiones no se toman, y lo que vemos es el paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca o por una disfunción establecida, y empezamos el tratamiento 6 meses después. Y muchas veces, y sabemos muy bien que el tratamiento precoz con la disfunción modifica el pronóstico, y la mayoría de la disfunción se producen dentro del año. Y acá el doctor Gerson me pregunta... Bueno, esa pregunta de Gerson me parece espectacular. Voy a ser honesto, nosotros estamos aprendiendo a interactuar. La mejor forma de interactuar, primero, es juntarse. Nosotros lo que hemos hecho en forma práctica, hemos empezado a hacer un protocolo conjunto de seguimiento de los pacientes
con cáncer de mama que reciben antraciclínico y trastuzumab. Nos reunimos una vez por mes para ver seguimiento del protocolo y discutir el funcionamiento. Esto de alguna forma lo que primero ha hecho que nos ha acercado. Y nosotros empezamos a entender un poco mejor la patología oncológica y es verdad, ellos ver qué le podemos aportar nosotros desde las nuevas técnicas. Y como nos parece que esto no es una cuestión solamente de nuestro centro, aprovechamos nuestra sociedad, en este caso la Sociedad Argentina de Cardiología, en el caso de ustedes la Sociedad Colombiana, para poder llevarlo esto a discusión en nuestro consejo, poder sumar a otros grupos que tengan servicios de oncología y cardiología y que hagan el seguimiento de todos sus pacientes y empezar a trabajar en esta línea. Yo creo que no es fácil, pero me parece que es un camino que se recorre andando. La gente del MD Anderson empezó hace 40 años. En un año no lo vamos a resolver, pero yo creo que tenemos mucho para aprender nosotros. Porque muchas veces lo derivan al cardiólogo para hacer una evaluación y el cardiólogo, excepto la fracción de sección, del resto conoce poco. ¿Por qué? Porque no está interiorizado, no está familiarizado, o a veces porque como el oncólogo decide individualmente, no se siente parte de ese team. Y creo que eso es lo que hay que trabajar de ambas partes. Sí, por supuesto. O sea, cuando hablo del tipo de cáncer, por supuesto, yo creo que no es lo mismo tener un linfoma, un cáncer de mama o tener un cáncer de páncreas. Y eso tiene que ver no solamente con la disfunción ventricular, sino también con todas las otras complicaciones, sobre todo con lo que tiene que ver con las trombosis, ¿no? La comorbilidad tiene mucho peso. De hecho, la mayoría de los estudios muchas veces están hechos con pacientes los más sanitos y en el cual esto no está evaluado. Yo creo que el paciente con cáncer en la comorbilidad tiene valor desde lo cardiovascular, voy a repetir, para el manejo de factores de riesgo, sobre todo pensando en la perspectiva futura. 75% de los chicos sobreviven al cáncer, 67% de los adultos sobreviven a los 15 años, de modo que me parece que el tema de las comorbilidades depende no solamente de la etapa aguda, sino también de la etapa subaguda. Pero me parece que creo que en esto, cuando hay comorbilidades, etiologías y tratamiento, creo que yo no me animo a hacer una generalización. Yo creo que lo único que hablo son de diferentes aspectos de abordaje, pero creo que cada paciente es individual y cada patología es individual. Respondiendo a la pregunta del doctor Pérez, tenemos con respecto a cuál es el mejor, en cuanto a los beta bloqueantes, seguro usaría los beta bloqueantes de nueva generación con efecto antioxidante, y en ese aspecto creo que la mayor evidencia está con carvedilol y también hay con nebivolol y algo con metoprolol, pero creo que elegiría cualquiera de la nueva generación. Con respecto al mejor inhibidor de enzima convertidora, no hay uno que sea mejor. Tampoco podemos decir, creemos que tiene un efecto, quizás un efecto de clase, pero me parece que utilizaría, hay experiencia con enalapril y experiencia con perindopril. Y en relación a los inhibidores de los receptores de angiotensina 2, hay experiencia con candesartán, sobre todo hay experiencia con telmisartán. Creo que me parece que, y con el tema con cuál empezaría, yo creo que si tuviese que empezar, empezaría inicialmente con inhibidor de enzima convertidora. Las estatinas, lo que hay son estudios de bootstrapping, y lo que se observa, hay un metaanálisis del doctor Marwick, que aquellos pacientes, que en el metaanálisis los pacientes que emplearon estatinas tuvieron mejor evolución. De modo que es una estrategia más. Pero voy a repetir, todas estas tres estrategias son experiencia no 1A, es una experiencia, son toda evidencia a lo sumo 2B, pero uno empíricamente actúa no solamente a veces suponiendo el esquema de tratamiento, sino que sabiendo que hay algunos trabajos que muestran que mejoran con el tratamiento precoz, los trata precozmente. Yo particularmente utilizo inhibidor de enzima convertidora, si hay alguna contraindicación, algún bloqueante de los receptores de angiotensina 2,
y si puedo adicionar, uso baja dosis de beta bloqueante. También depende de la población. Va a pasar que en los pacientes muy jóvenes a veces es muy complejo porque son pacientes hipotensos y a veces es difícil poder dosificar esto, de modo que uso bajas dosis y lo voy adicionando, lo voy ajustando según la presión del paciente, ¿no? Pero no siempre es fácil tratarlo, sobre todo en los pacientes más jóvenes que no son hipertensos, y asociarlo mucho más difícil. Pero hay trabajo con pacientes jóvenes con linfomas, en el cual asocian beta bloqueantes y inhibidora convertidora, y por lo menos en términos blandos de fracción de eyección y remodelación son positivos, así que yo recomendaría cualquiera de esas alternativas. Acá me pregunta por la función diastólica. No cabe ninguna duda que la función diastólica se altera. Lo que pasa es que la evaluación de la función diastólica tiene bastante variabilidad. Y si tenemos que usar puntos de cortes duros, como puede ser, no sé, la relación E por encima de 15, habitualmente son pacientes que ya tienen clínica. Yo creo que tiene valor, sí. Ahora, me parece que individualmente, en forma aislada, nadie toma decisiones por la fracción de eyección, sobre todo porque creo que es muy variable. A veces son pacientes que están taquicárdicos, es muy difícil evaluar las pendientes. Quizás la relación podría ser un elemento, pero no está del todo validado. Nuestra experiencia personal, que es muy chiquita, la relación se condijo con el aumento de la misma, con la caída de la fracción de eyección y con un ligero aumento de los marcadores. Pero eran elevaciones dentro del rango no patológico. Y esta experiencia no ha sido ratificada por otros grupos. Yo creo que muchas veces cuando aumenta la relación en este caso es cuando aumenta la disfunción diastólica más severa y para superar los valores conocidos tiene que ser muy grave. Creo que la realidad que por ahora creo que no es un índice que utilicemos en la práctica cotidiana. Bueno, creemos que una de las cosas importantes que las conferencias terminan a tiempos, son 22:30 en la Argentina. Para mí ha sido un honor compartir este espacio con la sociedad colombiana y los queridos colegas de Colombia. Agradezco a la sociedad y también agradezco al doctor Jaime Rodríguez por esta invitación. Nos hemos conocido en Santiago de Chile el año pasado y esperemos poder repetirlo y involucrarnos más entre dos sociedades hermanas. Muchas